versículos 11 y 12. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice así la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Este es el texto de la meditación en esta mañana. Oremos. Amado Padre Celestial, es precioso cantar el Evangelio. Reconocemos, Señor de los cielos, como dice el texto, que cada uno de nosotros tiene batallas furiosas con su pecado. Y venimos al médico de nuestras almas a ser sanados, restaurados, perdonados y tal vez muchos a recibir vida. Señor de los cielos, aparte de cumplir el deber de congregarnos, que luego sea un deleite, la mayor motivación, espero, es entender nuestra profunda necesidad del médico de nuestras almas, que es Cristo. Y solo el Espíritu Santo puede aplicar estas verdades en nuestros corazones, de quien habla y quien escucha. Si tú no estás en medio nuestro, no hay oportunidad alguna de nada, solo será palabras al viento. Pero si tú estás en medio nuestro, Santo Espíritu, habrá bendición y en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, en sus Biblias, 1 de Pedro 2:9, tengan sus Biblias abiertas en este texto. El pasado domingo tuvimos la oportunidad de ver cuál es nuestra identidad como creyentes. ¿Recuerdan? Somos real sacerdocio, ahí está, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, escuchen bien. Lo interesante de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable, no es un mero acto de enunciar o de hablar, sino también de vivir conforme a esa luz en la que estamos, ¿de acuerdo? No es solamente es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, sino de vivir en esas virtudes que son en Cristo Jesús. Y por ende, mis hermanos, nos habla del comportamiento. Recuerden, nos hicieron real sacerdocio, nos hicieron nación santa, no para parecer, sino para hacerlo. Y eso es lo que hace Dios en su gracia, que anunciemos y vivamos lo que creemos, si somos genuinos creyentes, si hemos sido realmente adquiridos por la sangre de Cristo. Hermanos, ustedes leyeron Tito, ¿recuerdan? En Tito 2:9 dice esto: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, que recuerdan, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. De nuevo, en Tito les dice, en el contexto de cómo deben vivir como iglesia, como creyentes en el mundo, le dice a los empleados: sujétense a sus amos en todo, no sean respondones, no desfalquen su empresa, para que todo ello que adornen la doctrina de nuestro Salvador. Y la palabra que utiliza adornen es la palabra griega donde viene cosmético. Es decir, lo que está diciendo es: hagan que el evangelio que ustedes creen se vea hermoso, se vea atractivo, que se vea en orden. Es lo que implica la palabra. Entonces, tú puedes hablar de Cristo, manifestar que eres creyente, pero como creyente estás llamado por gracia a adornar la doctrina con tu comportamiento, con la forma en que vives. No para que tú florezcas y brilles, sino para que el Cristo que mora en ti sea exaltado. Porque el texto dice: para que adornen la doctrina de Dios, no tu buen nombre ni tu prestigio. Entonces, mis hermanos,
Eso es lo que evidencia un testimonio, pero ¿qué es lo contrario a no adornar? Imagínense que un creyente es un respondón, es un ladrón, ¿está adornando la doctrina? No. Si no la hermosea, hace todo lo contrario, trae vergüenza y hace repulsivo lo que él dice con sus labios. No porque el mensaje lo sea, sino porque esta persona no está haciendo testimonio acorde a lo que dice. Y hermanos, una vez más, recuerden, Dios nos hizo real sacerdocio, nación santa para vivir como tales. No perfectamente, como veremos, pero si hay un deseo genuino de vivir. Un pastor dijo, una cosa es que yo afirme que Dios me ha cambiado, y otra cosa es que los que me rodean reconozcan que Él realmente me ha cambiado. Mis hermanos, la meditación en esta mañana para mí fue de mucha bendición, espero lo sea para ustedes, porque vamos a ver acerca del testimonio. Muchos de ustedes y yo tenemos malos conceptos del testimonio, y lo que vamos a ver hoy es de dónde nace el testimonio, por qué hay un testimonio y sus efectos. Y por eso en esta carta de Pedro, en 2:11 al 12, veremos 3 puntos nomás. 1, un ruego pastoral del apóstol Pedro a nosotros como peregrinos a batallar. 2, cómo vivir como peregrinos. Y 3, cuál es el propósito de vivir como peregrinos. ¿De acuerdo? Empecemos con el primer punto. En sus Biblias, primera de Pedro 2:11. Vamos a ver en primera instancia el ruego pastoral de Pedro a los creyentes para batallar. Dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, el apóstol Pedro comienza con expresiones muy tiernas. Amados, utiliza la expresión del amor de Dios hacia nosotros, es ágape, pero ese es agapeto, es una expresión de eso. Pero el apóstol Pedro dice, Dios los ama, y con el amor que Dios los ama, que me ha dado, yo los amo a ustedes. Cuando dice amados. Y mis hermanos, ese ruego que él hace, no es un ruego formal, no es un ruego para quedar bien, no es un ruego para pretender ser un hombre que se preocupa por sus almas. Es un término, mis hermanos, muy interesante, porque ese ruego implica llamar su atención a un asunto muy serio. Déjenme poner en sus mentes lo siguiente. Ese ruego, para que tengan una idea de cómo lo está haciendo, o de verdad la intensidad del ruego, imagínense a una madre hablando con su hijo en el vicio que ustedes quieran, drogadicción o lo que sea. ¿Cómo creen que una madre le está rogando a su hijo que cambie? ¿Ya se pueden imaginar el ruego? No es un deseo genuino del apóstol. Yo te ruego, yo te suplico, yo deseo alentarte, yo deseo animarte. Toma con mucha seriedad lo que yo te voy a decir. Y lo que nos va a enseñar el apóstol Pedro, hermanos, no es algo que no podamos hacer o que no estemos capacitados para hacer. O no es una carga que no haya llevado. Si recordamos bien el apóstol Pedro, solo viendo amados os ruego, tenemos que recordar quién era este hombre. Este es un hombre que pasó por muchas situaciones difíciles, como cualquiera de ustedes. ¿Recuerdan qué era lo que él decía cuando Cristo anunció su muerte? Yo muero contigo. Si me es necesario, yo muero contigo. Descansaba en sus propias fuerzas, ¿recuerdan? ¿Y cómo terminó? Llorando amargamente, no solamente por un lloro amargo, sino recuerden que él negó de una forma vil y despreciable a Cristo, maldijo. Entonces este gran hombre que dijo, nunca yo haga tal eso, cayó, confió en sus fuerzas, fue avergonzado, humillado, terminó llorando amargamente. Es el mismo hombre que en Gálatas 2, ¿recuerdan Gálatas 2? Cuando él está en medio de los gentiles, y entonces llegan de Jerusalén y el apóstol Pedro se levanta y dice la Biblia de una forma hipócrita, y en su hipocresía por agradar a los hombres arrastró a Bernabé, y el apóstol Pablo dice que lo reprendió públicamente porque no andaba rectamente conforme al evangelio. Es un hombre que ha caído, que ha pasado por muchas dificultades, un creyente como tú y como yo aquí sentado. Entonces este ruego del apóstol Pedro es un ruego muy sentido para mí, y es un ruego de aquí para ustedes y entre ustedes mismos.
a que tomemos lo que Él va a enseñar muy en serio. Pero así como Pedro ha pasado por muchos fracasos como ustedes y yo, Pedro también ha sido un hombre que ha experimentado que a Cristo, su restauración, su perdón, no una vez, varias veces, hasta el final de sus días. Por ello, mis hermanos, amados, yo ruego, es profundamente diciente para un hombre como yo, porque es un hombre que ha pasado experiencias terribles y está hablando con la autoridad del perdón y la restauración, pero de sus caídas, hablándole a los hermanos de Asia Menor, hablándonos a nosotros. Es un ruego lleno de compasión, lleno de misericordia, sin juicio alguno en el sentido de no. Yo voy a hablarles hoy, dice Pedro, porque los amo y porque yo pasé por cosas que no quiero que ustedes pasen, pero seguramente pasaremos. Primero veamos a quién les escribe. Primera de Pedro 2:11, mis hermanos, dice: amados, yo os ruego, ¿como a quién? Como a extranjeros y peregrinos. Nos llaman los creyentes extranjeros. Hermanos, extranjeros es una persona que vive o está en un país ajeno y carece de todos los privilegios y derechos que tiene un ciudadano legal. No pertenece a ese país. Y peregrino es una persona que está yendo a cierto lugar, pero que pasa por cierto país, pero de paso, no se queda ahí. Eso es un peregrino. Va en un caminar. En otras palabras, el apóstol Pedro nos dice que ustedes y yo en Cristo somos peregrinos. No pertenecemos, digamos que a la forma de vida ni al orden de este mundo, porque fuimos pasados de las tinieblas a su luz. Ahora pertenecemos a una nación santa, a un pueblo que fue sacado de las tinieblas de este mundo para ahora ser luz y sal de este mundo. Hermanos, como ciudadanos del cielo, somos libres. Somos libres para ser esclavos de Cristo. Somos libres para sujetarnos a la Escritura. No somos libres para hacer lo que eso nos venga en gana. Para eso tenemos la palabra. Y mis hermanos, no solo nos debemos considerar extranjeros y peregrinos, sino vivir como tales. O sea, no se trata de decir, mira, yo soy un peregrino, no. Es que tú eres peregrino y vives como peregrino porque eso hizo el Señor. Y no vivimos como peregrinos solamente aquí los domingos. Si ustedes siguen leyendo Primera de Pedro 2, vamos a ver cómo el apóstol Pedro trata con muchas áreas de nuestra vida, áreas como ciudadanos, áreas como empleados y el área como parte de una familia. Entonces, él está rogando a creyentes a que sean conscientes de lo que son y que vivan acorde a lo que son, extranjeros y peregrinos, porque pertenecemos a una nación santa. ¿En qué consiste este ruego? Pongan sus ojos en Primera de Pedro 2:11. ¿En qué consiste este ruego? Recuerden, hermanos, tengan la idea de sus mentes de una madre pidiéndole a su hijo, ya deje ese vicio. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Veamos rápidamente las palabras. Abstenerse es manténgase alejado, esté lejos de, evite. ¿Qué debe evitar? Los deseos carnales. Y la palabra deseo no es algo, sino algo intenso, una pasión muy fuerte por algo, y en este caso, por pasiones mundanas, por pecado, por cosas que no le agradan a Dios. Y dice, absténganse de los deseos carnales que batallan, ¿dónde? Contra tu alma. Esos deseos carnales no es otra cosa que el pecado que todavía mora en ti y en mí. Como creyentes aún mora pecado en nosotros, deseando profundamente ser satisfechos. Decía el pastor Sonia Michelén que el pecado que mora en nosotros no es como un volcán inactivo, no, siempre es un volcán a punto de estallar. Y mis hermanos, dice la Biblia, y batallan. Quieren llevarte a que le des rienda suelta a tu pecado, que va siempre en contra de la voluntad de Dios. Nos hacen guerra. La palabra batallar no es como que te molesta un rato.
La palabra batallar tiene el propósito de una guerra para destruirte. Ustedes pueden decir, pastor, bendito sea el Señor, no pierdo mi salvación. Pero el pecado va a ser el mayor daño posible a tu vida. Así que por favor no tomen en serio, no tomen en poco esto. Recuerden el ruego. Por favor, le ruego, absténganse de esto. Porque Pedro sabe el daño que le ha hecho a su propia vida. No pierde su salvación. Pero recuerden que su hipocresía en Gálatas 2 arrastró a otras personas, aún a buenos hombres. Hermanos, escúchenme bien. No hay un solo creyente en esta mañana, ni uno, que no tenga luchas serias con el pecado. El problema, mis hermanos, es que para lo que para mí es una lucha, tal vez para ti no. Un hermano me llamó una vez, pastor, póngame en disciplina. Yo le dije, ¿por qué? Me citó en su casa, pastor, soy adicto al ajedrez. Y le hablo como risa, ¿no? Pero él empezaba a las 8 de la noche y acababa a las 3 de la mañana todos los días. Entonces alguien se puede burlar de eso, pero para él eso era una lucha, que le batallaba el alma. El principal enemigo de tu alma eres tú mismo. Hay un enemigo dentro de ti llamado pecado que desea con todas las fuerzas posibles hacerte daño. Esta lucha empezó cuando tú naciste de nuevo. ¿Y sabes cuándo termina? Cuando dejes de respirar y pases a la presencia de Dios. Mientras tanto, hermanos, tú y yo estamos en una lucha continua. El hecho que seas consciente o no, no baja esta realidad. Mis hermanos, una vez más, escúcheme, tu mayor enemigo no es tu esposa o esposo inconverso. Tu mayor enemigo no son tus hijos rebeldes que te arruinan tu paz. Tu mayor enemigo no es ese jefe opresivo. Tu mayor enemigo no es el gobierno corrupto. Tu mayor enemigo eres tú mismo. ¿Están de acuerdo? Y si no lo van a estar, créanme. Tu mayor problema eres tú mismo. Pregunta sencilla y simple. Hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque eso queremos. Porque eso deseamos. O sea, nadie hace algo que no quiera hacer. Hacemos lo que hacemos porque eso deseamos. Les voy a poner una ilustración sencilla. La Biblia dice en Efesios 4, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le dé lugar al diablo. Entonces, en otras palabras, el Señor nos dice, mira, no te acuestes sin haber arreglado el problema. ¿Es así? ¿Ustedes se han acostado enojados con sus esposas alguna vez? ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos hacer. Ahora, ¿por qué lo queremos hacer? Porque en nuestro método mundano y pagano pensamos que si yo no le hablo a mi esposa o esposo por 3 días, eso lo va a obligar a cambiar. Entonces yo tengo que hacerle sentir mi resentimiento por 2 o 3 días. Es como si dijéramos finalmente, Dios, tú dices algo, pero a mí no me convence. Entonces yo voy a hacer lo que yo quiero y mi deseo es no hablarle por 3 días. Y tú dices, pastor, es que me ha funcionado. Pregunta, ¿eso cambia un corazón? ¿Eso limpia de verdad nuestros propios métodos? Y mis hermanos, tal vez aquí sentados hoy, haya personas mal geniadas que sigan pensando que está bien. Pero eso es desobediencia, eso es pecado, es rebeldía. Lo que deseamos determina lo que hacemos. Y mis hermanos, escúchenme bien, lo que deseamos y hacemos, eso es lo que realmente manifiesta nuestro testimonio. O sea, nuestro testimonio realmente viene de las batallas que tengamos en nuestra alma y se hagan evidentes. Escuchen esto, nuestro buen testimonio, el testimonio que le agrada al Señor, no nace de no toque, no mire, no beba, porque ahorita vamos a verlo, nace de tomar en serio que el pecado que mora en nosotros batalla de tal forma, el Señor dice, le ruego, le suplico, absténganse de no tomar esto en serio. Colosenses 2:20. Lo quiero leer en la versión NTV. Colosenses 2:20. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Dice el 22, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de las cuales estas cosas se deterioran con el uso. Verso 23, escuchen bien. Podrán parecer sabias
porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero dice la NTV al final, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer los malos deseos. ¿Escucharon eso? Mis hermanos, nuestro testimonio, escúchenme bien, nuestro genuino testimonio, lo que tú realmente eres en Cristo, si estás en Cristo, nace primero de haber tenido una batalla en tu interior. O el deseo de la gloria de Dios, o el deseo es mío. Pero cuando nosotros queremos que el testimonio, mira, yo no me emborracho, no. Hay impíos que no emborrachan, hay impíos que no fuman. Hermanos, tú puedes decidirte ir solo a Dapa, a lo más alto de Dapa, encerrarte en una cabaña para no pecar. El problema es que tú no te estás dando cuenta, si me permite, que el pecado no está afuera, está adentro. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Estimularlo. Pero el mundo estimula lo que tú ya tienes dentro. Así que ustedes se pueden ir al lugar más apartado del mundo y allá siguen teniendo batallas. Solo que el pecado buscará la forma de hacerlo de otra manera. Permítame un segundo, se me fue acá. Entonces nuestro testimonio viene de esto. Dame un segundo, por favor, que se me movió todo esto. Dios mío. Amados, una vez más, tu testimonio nace o es el resultado de darle rienda suelta a tus buenos deseos o malos deseos. ¿Recuerdan el caso del empleado que le citamos en Tito? Que no sean respondones. Dice Tito, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y no sean respondones. ¿Listos? Vamos a ponerlos en los zapatos de este hombre o de este empleado. Y tu jefe te trata feo. Te trata, te humilla, te avergüenza. Y la Biblia nos dice, no sean respondones. ¿Han tenido esos momentos donde tiene 3 piedras en la mano y se quiere desquitar? Bueno, no es tu jefe, es tu esposo, es tu hijo, es tu hermano en la fe. Entonces, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Bueno, listo, que agraden en todo y que no sean respondones. Ustedes y yo luchamos con no ser respondones. Sí, en donde uno tiene la piedra afuera y quiere decir, pero el Señor me dice, Señor, yo no me puedo defender con este jefe que me trata injustamente y tú me dices que me sujete a él en todo. Eso es una realidad. Ese es un testimonio que estamos hablando de cómo respondes en la empresa. Y en 1 Pedro 2.12, miren sus ojos, sus Biblias, un solo segundo. 1 Pedro 2.12 dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Hermanos, ese mantener una buena manera de vivir entre los gentiles, entre los que no tienen temor de Dios, gozar de un buen testimonio, no es otra cosa que el resultado de haber ganado una batalla en tu interior. Piensen, por favor, esta semana, los que son casados, a veces tu esposa puede decir algo ofensivo y uno quiere responder. Yo sé que saben de qué le estoy hablando. El Señor dice, la blanda palabra aplaca la ira. Y dice, lo siento, pero no me aguanto esto. Y ¡boom! Bueno, eso pasa acá. Mantener entre los gentiles un buen testimonio. No es porque no saltes, no brinques, no tomes. Es, ¿cómo va a reaccionar Javier cuando este jefe lo trate mal? Y tal vez tú salgas al pasillo y tus compañeros te vieron reaccionar mal y tú le dices, pero mira, yo no soy borracho y yo no fumo. Y dice, pero tú eres un respondón. Tú eres un altanero. No te vives sino quejando de tu jefe. Pero yo no tomo, yo no fumo. Y creo que, ¿y qué? Yo tampoco. Mis hermanos, esta batalla contra nuestras almas, ¿saben cada cuánto es? Aún ahorita mismo. Es todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el pecado que mora en ti batalla de tal forma que te exige, que te demanda. Contéstale feo, contéstale feo, contéstale feo. En el caso del empleado. Entonces, ¿qué es una conducta inapropiada? ¿Qué es un mal testimonio? No tomar en serio la batalla que hay en nuestras almas.
El que tú respondas feísimo no es el resultado de no tomar en serio. Yo te ruego que no lo hagas. Yo te ruego que te abstengas. Hermanos, nuestro pecado pide con demasiada fuerza que tú le suplas sus deseos. Escúchame en esto. Vamos a ir más allá. Y tal vez si no alcanzo terminamos y no hay problema. Pero, ¿cuál es el fin principal del hombre? Pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amén. ¿De verdad? ¿De verdad hay un deseo genuino de glorificar a Dios todo el tiempo, a toda hora? Bueno, todos somos pecadores, pero esperen. Estoy hablando que si nuestro deseo principal como creyentes no es glorificar a Dios, hay otro deseo que empieza a ganar. Piensen en esto. Si tu mayor deseo, hermanos en Cristo, si tu mayor deseo y anhelo es tu trabajo, si tu mayor deseo y anhelo es la promoción que esperas en tu empresa, si tu mayor deseo es mejorar tu economía, si tu principal deseo son tus estudios, tu diversión, si tu mayor deseo es el uso excesivo de celular y redes sociales, si tu mayor deseo es ver estas series, si tu mayor deseo es jugar juegos de video, pregunta, ¿esos deseos se hacen evidentes a diario? Esos deseos de querer progresar, de querer usar más el celular, ¿se hacen evidentes? Sí, porque esos deseos ganan a diario la batalla y te lo exigen. Hermanos amados, con el temor de Dios y con la vergüenza de también hacer estas cosas, pero ¿qué es lo primero que uno hace cuando se levanta? Ver el celular. Y se preguntan ¿por qué? ¿Se han hecho esa pregunta por qué? Y alguien te dice, mira, llevas mucho tiempo ahí, y ¿está bien? Es porque hay un deseo tuyo, pecaminoso, que demanda ser satisfecho, pero no lo tomamos en serio. Ese mayor deseo por encima de la gloria de Dios se hará evidente a diario. Y se hará evidente a diario porque a diario tú desprecias la palabra de Dios porque no es importante. A diario no vas a orar porque no te parece importante, porque finalmente estás buscando tu propia gloria y no la de Dios. ¿Tiene sentido eso? Son batallas a diario. Y lo que tú haces a diario te dice ahorita mismo cuáles son tus mayores deseos. Y de nuevo, no te va a importar alejarte de Dios. No te va a importar aprovechar los medios de gracia. ¿Por qué se hace tan fuerte estos malos deseos? En el libro de Romanos, del 1 al 11, el apóstol Pablo explica todo el evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero a partir del capítulo 12 nos enseña cuáles deberían ser los efectos de la obra del evangelio en nosotros. Dice así. Así que hermanos, os ruego una vez más, os ruego por las misericordias de Dios, por todo el favor que Dios ha tenido contigo, que presentéis vuestros cuerpos, ¿recuerdan? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino que transformados, escuchen bien, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuchen, para resumir, en otras palabras, como creyentes, lo más inteligente que tú y yo podemos hacer es entregarnos por completo al Señor por lo que ya Cristo hizo. No para ganarme la salvación, sino por agradecimiento y amor de lo recibido en Cristo. El apóstol Pablo dice, yo les ruego, por lo que Dios ha hecho, que haga la decisión más inteligente. ¿Cuál es? Entréguese de completo al Señor. Ahora, luego nos dicen, miren, para ello, no se conformen, no se adapten, no imiten las malas conductas del mundo, que no es otra cosa que estimulan tu propio pecado. Más bien, dice el texto, que sus mentes, que nuestras mentes, sean renovadas, sean transformadas y llenas de ¿qué? De la palabra de Dios. Ahora escuchen lo importante. ¿Para qué? Dice el texto, para que comprueben, para que examinen, para que pongan a prueba, para que consideren que la voluntad de Dios para sus vidas es primeramente ¿qué? Buena.
Hermanos, ¿qué significa la palabra buena, de excelencia moral? Pero en esencia, cuando dice la voluntad de Dios es buena para mí, es porque es lo que más te conviene. Es lo que mejor te conviene. O sea, la voluntad de Dios es buena porque es buena para tu alma. Después dice, ¿qué? Es buena, agradable. La palabra agradable significa que la voluntad de Dios te va a traer una profunda satisfacción. Es buena para tu alma, te va a satisfacer y finalmente dice que es ¿qué? Perfecta. No tiene defecto alguno y siempre será para tu bien. Entonces Dios nos dice, mira, miren el Evangelio, lo que Dios ha hecho por ustedes, dedíquense a conocer la palabra de Dios, que es lo que va a renovar su mente, y van a entender que la voluntad de Dios es buena para sus almas, los va a satisfacer, y no tiene ninguna mala intención porque es perfecta. Pero el problema es que nuestros malos deseos dicen, eso no es así, la voluntad de Dios no la veo buena, a mí la voluntad de Dios no me satisface, porque a mí me satisface son 8 horas diarias de celular, a mí me satisface son 5 horas de videojuego, a mí me satisface es matarme 14 horas diarias trabajando fuerte para conseguir lo que quiero. Porque mi voluntad, a mi humilde opinión, es buena, agradable y perfecta. ¿Lo es? No. Pero la voluntad de Dios sí es buena, agradable y perfecta. Amados, separados de Dios, ¿qué podemos hacer? Separados de lo que es bueno para mi alma, separados de lo que satisface mi alma, separados de lo que es perfecto para mi alma, ¿cómo consideramos otras cosas buenas? Es completa necedad. Y lo triste, escúcheme, en el ruego, es que todos los días o estamos alimentando el deseo para la gloria de Dios o estamos alimentando el deseo pecaminoso, aún cosas que no parecieran pecado, pero si se vuelven tan demandantes, se vuelven en ídolos y es pecado. Mis hermanos, ¿por qué pasamos tanto tiempo en el celular? Porque mi deseo me ha hecho creer y me ha convencido que enterarme que la vida de ustedes es más importante que enterarme de la vida de Jesús en la Biblia. Mi deseo me hace más importante que los influencers o youtubers o las redes sociales tienen información que me van a satisfacer. La realidad de todo esto es que no satisface, te ensucia y hace que tus deseos se incrementen. Por eso todos los días, es más, hermanos, perdón que hable de estas cosas, pero piensen, si tienen la oportunidad de ver un video en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, si lo ven, que Dios les ayude, porque yo no les puedo decir qué hacer, porque solamente Dios puede cambiar, solamente Dios puede limpiar. Pero ¿por qué hay tanta necesidad del día? Porque mi pecado me lo demanda. Préndelo, ábrelo, busca, conéctate. Y cuanta aplicación nueva salga, por ahí me voy. Hermanos, si Dios no te muestra, si Dios no te convence, si Dios no te limpia, lo que yo diga no sirve de nada. Porque solamente Dios lo puede hacer. ¿Saben qué hacen a diario nuestros pecados mundanos? Levantarse con fuerza a justificar eso que dice pastor tampoco es así. Bueno, mis hermanos, yo no estoy hablando de lo que dice, es que dice el Señor. O mi deseo profundo es la gloria de Dios a diario, o mi deseo es mi propia gloria, que no es gloria, es mundanalidad. ¿Saben qué es curioso? Escúchenme bien. Hay hermanos en esta iglesia fastidiosos, fanáticos, que se la pasan escuchando sermones. ¿Has visto esos hermanos tan cansones que escuchan un sermón que se le edifica y lo mandan por WhatsApp? ¿Sí? ¿Han visto esos fanáticos que se escuchan 2 o 3 sermones al día? Que no tienen nada más que hacer seguramente, ¿no? Y leen la palabra y colocan mensajes bíblicos y los anuncian y viven alabando al Señor, y si hablan contigo te tienen que comentar algo. Mis hermanos, estos amados hermanos, a quien muchos de nosotros consideramos personas fastidiosas, o no les ha pasado, ay, ya mandaron nuestro sermón. Y uno es tan malvado que uno siente que es una puya. ¿Me entienden el término? Que es una indirecta. Ay, me mandó ese sermón porque es una indirecta. Así estamos descargados hoy día. Hermanos, estos hermanos amados, fanáticos,
ellos han entendido algo muy interesante, que la voluntad de Dios es buena para sus almas, que la palabra les alimenta, que ellos son completamente satisfechos en Cristo y por eso lo comparten. ¿Y saben qué significa para mí, a la luz de la Escritura, unas personas así de entregadas al Señor? Su testimonio es visible. Eso no se puede ocultar. ¿Me comprenden? Esas personas que ustedes ven llenas de la palabra de Dios, realmente viven la palabra de Dios y son de buen testimonio. Ustedes conocen personas así. Miren sus hijos, miren sus matrimonios. Eso no salió de la noche a la mañana. Eso nace, mis hermanos, que día tras día hay una pelea interna en voy a honrar a mi esposo y no le voy a gritar como se merece o como quisiera. Voy a sujetarme al Señor y voy a amar a mi esposa, pero son batallas a diario, a diario. Estos fanáticos preciosos del Señor, creyentes en Cristo, nación santa, hermanos, no son perfectos. Hay días en donde ellos van a perder sus luchas como Pedro. Pero eso no significa que no sean buen testimonio. Significa que son creyentes, totalmente dependientes de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y solamente a Dios la gloria. Y para ser un poco más incisivo, poner más el dedo en la llaga, si no hay un deseo genuino en ti por la gloria de Dios, tú te levantas pensando, Señor, hazme un esposo para tu gloria, para bendecir a mi esposa. ¿O tú crees que te preocupa en el día a día la vida espiritual de tus hijos? No, es que no es importante, no me importa, no es un deseo fuerte en mí. ¿Tú crees que te preocupa presentar el Evangelio a tus compañeros de trabajo? ¿O te levantas, Señor, hoy es un día increíble, Padre Celestial, para hablar de Jesús? Dame una persona, Señor, dame una oportunidad en el trabajo. ¿Me entienden lo que les digo? Hermanos, el apóstol Pedro dice, yo te ruego que te abstengas porque esto es serio. Y como les mencionaba al principio, si ustedes no se toman, si nosotros no tomamos los ataques del pecado en serio, no significa que el pecado no ataque a diario. Pero piensen, y de verdad mi confianza no está, uy, qué buen testimonio soy, mi confianza está en lo siguiente, que cuando pierdo batallas, que las perdemos, y a veces cuando no queremos reconocer que las perdemos, viene Dios en su infinita misericordia, porque nos compró con su sangre y nos endereza. O sea que todo creyente aquí tiene esperanza, no para que salga aquí golpeado, yo no vivo. No, si eres creyente, Dios te va a hacer vivir porque Él te compró, para que sea real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces Dios es bueno, Dios es un buen Padre. Entonces yo no pretendo poner la carga de, no, si tú no vives, Dios te hace vivir. Esa es nuestra única esperanza. Miren, los solteros aquí presentes. Si como soltero o soltera llegas a esta conclusión, mira, yo no me voy a meter en yugo desigual, porque Dios dice que no lo haga, porque mi Dios me dice que el yugo desigual son personas inconversas, son personas que viven en tinieblas, están muertos en delitos y pecados, y si yo me ennovio o me emparejo, mi suegra es el diablo. ¿Es así? Pero si no te importa lo que dice Dios, tú vas a pensar esto, mira, ese incrédulo, esa incrédula, sí, pero mira que ayer me dijo Dios te bendiga. Y de verdad yo creo que Dios está haciendo una obra en él o en ella. Entonces Dios dice, Él está muerto y tú dices, mira, yo lo veo como enfermo. Él va a cambiar, yo sé que Él va a ser otra persona porque yo voy a ser tan luz para Él. De hecho, mis hermanos, si esa persona se convierte, te dice, tú estuvo conmigo cuando yo era un inconverso, adiós. Porque eso le pasó a una hermana en los Estados Unidos. Entonces vivir para la gloria de Dios, no solamente en esta área, en todas las áreas. En todas las áreas, como ciudadanos, como familia, como gobernador. Mis hermanos, el problema de la batalla de nuestro pecado no está en las cosas externas. Las cosas externas lo estimulan. Pero el pecado mora en nosotros. Voy a tomarme 5 minutos más y termino, ¿de acuerdo? Esta batalla interna
de abstenernos tiene el propósito de qué? Primera de Pedro 2:12. Dice, bueno, no solo el propósito, sino para qué o cómo vivir, dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. O sea, el propósito de esa batalla que está dentro de nosotros tiene un propósito para que ustedes y yo mantengamos una buena manera de vivir, manteniendo un buen testimonio. Mis hermanos, alguien dijo que los creyentes viven en una caja de cristal. Todo el mundo lo ve, no solamente nuestro Dios, sino los impíos, los inconversos. De hecho, otra versión dice, procuren vivir una vida ejemplar. Pero recuerden que esa vida ejemplar no es no. Esa vida ejemplar nace porque tú te tomas en serio este ruego del apóstol Pedro por la gracia de Dios y en completa dependencia del Espíritu Santo y dices, si yo voy malo y el pecado mora en mí, yo voy a tomar esto en serio. El buen testimonio nace de una batalla ganada a diario en tu alma. Esto, el buen testimonio, es el resultado de atender este ruego con mucha seriedad. Es una guerra que solo pueden tener los creyentes, porque si tú no estás en Cristo, a ti no te importa, a ti no te duele, a ti te resbala todo lo que estoy diciendo, pero si estás en Cristo sabes que tienes luchas brutales. Yo le pedí permiso a mi esposa para decir esto. Estudiando estos días, mis hermanos, ¿saben qué maldad encontré en mí? Que cuando yo me quiero desquitar de mi esposa, ser áspero con ella, ser indiferente con ella, yo me alejaba de la palabra de Dios. Solamente para que la dureza de mi corazón saliera y me pudiera desquitar. Se los estoy confesando porque ya pedí perdón a eso. Pero esa maldad encontré en mi vida. Si me quiero desquitar de alguien, simplemente, yo no sé si a ustedes les pase que se ponen a leer la Biblia y entonces, ay, Dios mío, tengo que pedir perdón. O se pone a escuchar un sermón y automáticamente Dios trata con sus corazones y van a hacer la voluntad de Dios. Bueno, encontré que eso hace en mí. Yo dije, no, yo no quiero que eso haga en mí, yo no quiero pedir perdón todavía. Yo quiero seguir siendo áspero. Y hermanos, eso está mal, porque no es testimonio ni para mis hijos ni para mi esposo. Las batallas son reales. No tomarlas en serio hace daños reales. Mantener una vida así es haber sido salvado por gracia, haber sido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese resultado esperado de alguien a quien le dio Dios vida de los muertos. A ese alguien que está aquí, que Dios le dio vida a los muertos, hoy está diciendo, voy a poner atención a ese ruego, voy a pedirle ayuda a mi Dios. Hermanos, quiero terminar con esto y el siguiente domingo seguimos con el sermón por honrar el tiempo. Pero yo quiero que recuerden esto. San Juan 15 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, tú no puedes batallar tu pecado si no estás en Cristo. Es imposible. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿cuánto fruto lleva? Mucho. Familia, llevar mucho fruto por permanecer en Cristo es evidente. ¿Es evidente? Por favor, ¿es evidente? Claro que sí, porque si vivimos en un mundo lleno de tinieblas y el fruto del Espíritu Santo sale con fuerza, eso se ve. Eso llama la atención. De hecho, la buena manera de vivir en el original es tú haces que el Cristo que dices adorar se vea hermoso y la gente quiera ver a ese Cristo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Lleva mucho fruto, pero separado de mí, nada. Hermanos, tú no pretendas iniciar la lucha, ya sé mi pecado, no. ¿Conoces la lucha, Señor? Ayúdame. No sirven tus estrategias, no sirven tus métodos. Lo que sirve es, Señor, ayúdame. Nadie llega a la pornografía de la noche a la mañana a cosas fuertes. Llega de a poquitos.
Y cada día el pecado le demanda más y más y más. Y luego tú dices, yo no puedo. Tienes toda la razón, no puedes. Porque si pudiera no necesitamos a Cristo. La batalla solo se gana en Cristo. Porque Él está construyendo nuestras vidas. Él pagó un precio. El Espíritu Santo tiene el poder para convencernos de pecado y limpiarnos de esa maldad en la sangre de Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si le pides ayuda a nuestro Padre, Él te la dará. Hermanos, sí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una vez más, en esto es glorificado nuestro Dios, en que llevemos mucho fruto y seamos así que sus discípulos. Y el texto nos dice que la única forma de llevar mucho fruto es depender del Señor. Mis hermanos, falta el tercer punto, pero vamos a dejar hasta aquí. Y la otra semana seguimos en eso. Vamos a ver qué significa vivir como peregrinos. El propósito. Pero quiero terminar con esto. Por favor, miren sus Biblias en 1 de Pedro, una vez más. Capítulo 2, versículo 11. Y yo ruego que el Señor les pueda mostrar el sentimiento y la intensidad de estas palabras. 1 Pedro 2:11, amados, yo les ruego, yo les suplico, yo les imploro con toda mi alma, como personas que han sido salvadas por gracia, que deben vivir como extranjeros y peregrinos, que se abstengan, que se alejen, que tomen en serio los deseos carnales que moran contra ustedes y el propósito es destruirlos. No tiene que ser así. No tiene que ser así. ¿Entiende mejor este ruego ahora? El Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él entiende nuestras luchas. Y lo único que les puedo decir ahora, mis hermanos, no es que se propongan batallar, es que pidamos perdón a Cristo ahora mismo. Le digamos, Señor, permíteme tomar en serio esto, pero capacítame en tu gracia, para que cuando alguien te vuelva a decir, hermano, pierdes mucho tiempo en el celular, tú digas, gracias, ayúdame a orar por esto para dejarlo, pero no lo defiendas, ni pelees con eso. Señor y Padre Celestial, y al igual que nuestro apóstol Pedro, nosotros hemos sido recogidos del piso muchas veces cuando los deseos mundanos y podridos de nuestras almas han ganado, nos han avergonzado, nos han humillado. Hemos hecho que el Evangelio no sea adornado por nuestro buen testimonio. Y pedimos perdón, Señor, porque somos tan egoístas que nos olvidamos que somos embajadores de Cristo todo el tiempo. Señor, permítenos meditar esta semana para prepararnos en 8 días, pero por favor, bendito Rey, perdónanos por no tomar en serio esta batalla diaria que se maneja en nuestras almas. Y yo pido perdón, y seguro muchos hermanos aquí conmigo, por haberle hecho daño a hermanos o hermanas con nuestro pecado, por haberles golpeado con nuestros deseos pecaminosos, por haberlos herido, ofendido. También pedimos perdón, Señor, porque no sabemos cuántos impíos alrededor nuestro han visto nuestras malas obras y lo que han hecho es avergonzar el camino. No porque el Evangelio no sea poderoso, pero nuestras malas obras no decoran, no adornan, no hermosean el camino de Cristo Jesús. Amado Dios, solo tú puedes cambiar corazones en esta mañana. Y yo te suplico profundamente también, como el apóstol Pedro, que ninguno esté pensando, sí, mi hija es así, sí, mi esposo es así. No,
Hoy Dios nos está hablando a todos y cada uno de nosotros. Toma en serio tus batallas, porque tu pecado toma en serio destruirte. Te damos gracias, oh Señor Jesucristo, que podemos venir a ti con el mayor y más podrido de cualquiera de los pecados, y tú los perdonas. Señor, que ningún hermano salga de aquí pensando que necesita un método. No, necesita una persona, y es Cristo. Y Él es poderoso para sustentar, para responder. Él es la poderosa vid que sostiene los pámpanos. Enséñanos esta mañana que separados de ti, Señor, de verdad nada podemos hacer. Dale a mi amada familia en sus casas y aquí un minuto para salir corriendo a Cristo Jesús y decirle, Señor, gana mi batalla, porque ya no puedo más. Mi amado Dios, mi Dios y mi Rey, hoy lo que hemos escuchado es un tierno llamado de tu parte a desearte más que cualquier otra cosa y realmente vivir para tu gloria. Porque vivir para la nuestra solo ha hecho daño, Señor. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amados, el culto ha terminado. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Ahora escuchen.